Vamos a abrir las páginas de las Escrituras, hermanos, para el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. La semana anterior hablamos sobre cómo vencer al tentador y la tentación, a través del ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje de la Escritura que estudiamos, capítulo 4, los primeros versículos, del versículo 1 al 13, que fue la lectura del culto anterior, o sea, del domingo pasado. Hoy vamos a hablar, siempre en este mismo capítulo, del versículo 14 en adelante, para hablar sobre el tema la unción del Espíritu y la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. Usted, si es parte de la iglesia de Cristo, que espero que así sea, usted tiene una misión de Dios. Pero esta misión de la iglesia y particularmente de cada uno de nosotros como cristianos, no será posible llevarla a cabo a menos que nosotros, hermanos, busquemos la unción, que nos aseguremos que la unción del Espíritu de Dios está reposando sobre nuestra vida, porque es la única manera como podemos cumplir la misión. Se lo voy a ilustrar de esta forma. Usted sabe que en el Antiguo Testamento está lo que conocemos, el libro de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran hombres líderes que Dios levantó en un periodo después del asentamiento de Israel en la tierra prometida por mano de Josué, el sucesor de Moisés, para que la nación de Israel se estableciera en la tierra que Dios les había dado como promesa. Pero cuando murió Josué, dice la Biblia, que toda la generación posterior no siguieron los caminos del Señor y por tanto vino juicio de Dios sobre la nación de Israel porque no buscaron a Dios, lo abandonaron. Aquel gran líder, Moisés, Josué y la generación de Josué que mostraron una fidelidad a Dios, hermanos, sus hijos tristemente no siguieron los caminos de sus padres. Y hay que orar, hermanos, por nuestros hijos a propósito. Amén. Porque sería muy triste, muy lamentable en nuestra vida que nuestros hijos no siguieran los caminos del Señor, teniendo el ejemplo de su madre, de su padre, de su familia, que amaron a Cristo, honraron a Cristo, sirvieron a Cristo como usted lo hace, y que nuestros hijos anden por caminos siguiendo al mundo, siguiendo las cosas de este mundo. Sería muy triste. Pero claro, como estamos en esa lucha y en esa batalla, hermanos, todas las generaciones hemos tenido batallas para seguir a Dios. Y la generación actual no es una excepción. Todos hemos tenido esa batalla para seguir a Dios. Pero es importante que nosotros oremos por nuestros hijos y los que ya somos abuelos, orar por los nietos, por las futuras generaciones. Los que no se han casado también tienen que orar para que la persona con quien se va a casar sea la ayuda idónea que Dios preparó para ti. Y desde ya orar por tus hijos, orar por el futuro para que los hijos desde que nacen o desde que están en el vientre de la madre sean llenos de Dios, llenos de la bendición de Dios, para que nunca se aparten de los caminos del Señor, sino que sigan a Dios, porque tenemos ese ejemplo triste en la Biblia, de tal manera que a causa del juicio de Dios sobre Israel después de la generación de Josué, hermanos, Dios comenzó a levantar jueces. Pero vea qué curioso, cuando el pecado se arraiga en el corazón de una generación o de una persona, una familia, qué difícil, hermano. Qué difícil es desarraigar, así como es difícil desarraigar las raíces de una enfermedad incurable en el cuerpo de una persona. Muchas veces el pecado es así, tan difícil de desarraigar.
porque en la medida que los jueces vivían y servían a Dios, algunos sirvieron 3 años, 10 años, 15 años, otros más, pero luego que el juez moría, el pecado una vez más venía sobre Israel y Dios tenía que levantar otro líder para poder hacer una vez más volver al pueblo a Dios. Esa fue la triste historia de Israel después de la muerte de Josué, de que no pudieron ellos mantener lo que habían recibido de parte de Dios, y fue como un sube y baja. Mientras el juez vivía, había victoria; cuando el juez moría, había derrota, y esa fue una historia muy triste. Ahora, entre los jueces de esta época se levantó uno llamado Sansón. ¿Cuántos lo recuerdan? A Sansón lo recordamos porque algunos se hacen la idea como aquellos campeones de levantamiento de pesas. Lo vemos como un hombre, según nosotros, nuestra idea, y así como lo pintan en los cuadernitos para la escuela dominical. Pero la verdad es que Sansón no era un gigante, ¿no? Nosotros lo pintamos de esa manera, como un hombre muy musculoso, muy alto y que tenía una gran fuerza, como aquel que va al gimnasio 5 horas diarias. Sino que Sansón era una persona común. Lo que no era común era la unción que estaba sobre él. La unción de Dios, del Espíritu que venía sobre su vida. Cuando la unción no estaba sobre él, Sansón era un hombre común y corriente. Es decir, no había ninguna virtud, ninguna fuerza extraordinaria, sino simplemente era como los demás hombres. Y ve, hermano, que si la unción no estaba sobre él, especialmente después de que fue persuadido por Dalila, la emisaria de los filisteos, ya había un plan del enemigo para hacer caer a ese hombre. Hay que tener mucho cuidado también, señoritas y hombres, jóvenes, porque el enemigo de seguro tendrá un plan para hacerte apartar de los caminos del Señor, y muchas veces usa los noviazgos para hacerlo. ¿Verdad? Una jovencita cristiana se enamora de un joven inconverso, o viceversa. Un joven cristiano se enamora de una joven que no tiene la misma fe en Cristo Jesús. Y a través de esa relación de amistad que se convierte en noviazgo y que después se convierte en un vínculo de matrimonio. ¿Sabe? Hemos conocido en la historia como pastores, hermanos, que a veces la última vez que una señorita cristiana que sirvió en la escuela dominical, que sirvió a Dios en la iglesia, fue el día que se casó. Ese fue el último día que estuvo en la iglesia. Porque después de casada, el marido dice: aquí mando yo. Y vamos a ir donde yo diga que vamos, y no vamos a ir donde yo diga que no vamos. Es una tristeza que les ha pasado a muchas señoritas, a muchos jóvenes también, porque algunos jóvenes han sido apartados del camino del Señor por ese tipo de relación de noviazgo o matrimonios en yugo desigual, que no han seguido los caminos, hermanos, del Señor. Entonces el enemigo sabía cómo robarle la unción a Sansón. Sabía cómo hacer que aquel hombre, que a través de la unción del Espíritu se convertía en un hombre fuerte, un hombre que tenía una fuerza extraordinaria para destruir a los enemigos de Dios, a los enemigos de Israel. El enemigo dijo: vamos a planear cómo quitarle la unción a este hombre, porque no había otra forma cómo hacerlo desistir. Y entonces viene el plan. Le envió a la finalista de Miss Universo, una mujer bella, una mujer, me imagino, joven, una mujer muy atractiva,
una mujer muy seductora. Y entonces esta mujer fue enviada a Sansón y Sansón de inmediato se enamoró de esta mujer, mas no sabía. Es como cuando alguien va a pescar, ¿verdad? Los pescados, los que están ahí en el agua, no saben que ese gusanito que de repente desciende y que es muy apetitoso, no saben que al morder el gusanito, que se llama carnada, van a quedar esclavos allí, trabados de su propia boca, ¿verdad? En el anzuelo. Ellos no se dan cuenta que al morder ese gusanito, al morder esa carnada, van a quedar atrapados. Y así sucede, hermano, en la vida real. Entonces el enemigo tenía un plan y él dijo: ¿cómo voy a robarle la unción a Sansón? ¿Cómo voy a hacerlo desistir para que no cumpla la misión que Dios le otorgó? Y fue precisamente, hermanos, a través de esa astucia que el enemigo logró que este hombre cayera en un pecado, y por supuesto al caer en pecado perdió la unción. Y al perder la unción, ¿qué pasó? Sansón no podía más cumplir el propósito de Dios. Más bien se convirtió en un objeto de burla de parte de sus enemigos. Y lo vieron ciego, lo vieron con cadenas, lo traían a los circos, hermanos, de diversión que tenían los filisteos los fines de semana, no sé, lo traían y era la burla. Ellos se deleitaban burlándose, escupiendo y maldiciendo a aquel hombre que un tiempo atrás fue un heraldo, un tiempo atrás fue un hombre de Dios, un hombre bajo la unción, un hombre que estaba cumpliendo la misión de Dios, pero ahora lo ven atado, ciego. Prácticamente estaba anulada su fuerza y estaba destruido su propósito. ¿Por qué? Hermanos, por falta de la unción. Ahora, qué importante cuando llegamos a este pasaje de la Escritura, porque nos habla, hermanos, que solamente a través de la unción del Espíritu Santo la iglesia puede cumplir su misión. Solo a través de la unción del Espíritu Santo tú, como cristiana, como cristiano, como hija, como hijo de Dios, vas a poder cumplir la misión de Dios. Vas a poder discernir los planes del enemigo, planes ocultos que no podemos percibir por los sentidos naturales, que se necesita un sentido desarrollado espiritual para poder discernir los planes del enemigo. Pero eso lo trae la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso es que dice la palabra acá, el capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió. ¿Cómo volvió Jesús? Dice: en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús tenía la costumbre de congregarse. Los felicito porque ustedes tienen la costumbre de congregarse. Hay bendición cuando nos congregamos. Y dice el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, leyó en el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la unción del Espíritu. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos que después del periodo de tentación que mencionamos en el culto anterior, Jesús fue llevado por el Espíritu. Ya explicamos algunas de las razones por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida. Las pruebas que Dios permite son para bien y no para mal. Las pruebas que pone el diablo se llaman tentaciones, y estas sí son para el mal. Pero bueno, ese es tema anterior. Pero al terminar este periodo, hermanos, de tentación, porque era una obra del enemigo, el Señor venció, soportó, peleó con el enemigo, lo echó fuera con su palabra. Y dice la Escritura que el enemigo se fue. Es decir, no pudo, el enemigo no tuvo éxito en la tentación contra Jesús. Y luego de este periodo de tentación dice que Jesús ya vino de ese desierto, porque eso fue, hermanos, es parte del desierto de Judea, la parte sur de Jerusalén. Ahí, cuando uno visita Israel, le muestran dónde está el monte de la tentación, un lugar desértico. Ahí Jesús dice regresa, fíjese, de la parte sur, donde fue el periodo de tentación, a la parte norte, porque la parte de Galilea es la parte norte, que está alrededor, varias ciudades que eran parte de Galilea, varias ciudades que están alrededor del mar de Galilea, conocido de esa manera, el mar de Galilea. Entonces el Señor viaja desde la parte sur hasta la parte norte, pero dice la palabra que cuando Él llegó, hermanos, a esta región de Galilea, dice, iba lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y eso nos indica, amado hermano, que nuestro caminar, mire, nuestro caminar en Dios tiene que estar definitivamente lleno del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo. Nuestro caminar cristiano en las pruebas, en las batallas, hermano, en la vida cotidiana, necesitamos todos los días caminar llenos del Espíritu Santo. No es cierto que usted necesita la llenura del Espíritu Santo únicamente cuando esté en la iglesia, cuando va a predicar, cuando va a dar una clase, cuando va a hacer alguna tarea de evangelismo o cualquier otra área, hermanos, en el ministerio. No, necesitamos la unción del Espíritu Santo permanentemente sobre nuestra vida. Y ahora tenemos la oportunidad, hermano, de que la unción de Dios esté con nosotros siempre. ¿Por qué? Hermano, porque en nuestro caminar diario, no olvide, hay un plan del enemigo que está en marcha. Y la única manera como desarticular cualquier intento del enemigo contra su vida y la mía es caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces Cristo, dice la palabra, que volvió en el poder del Espíritu Santo. Vea qué importante, hermano, hay una relación, por favor, guarden en su corazón esta relación. Hay una relación directa entre la comunión de Jesús en esos 40 días de oración y de ayuno en la presencia de Dios con la investidura del poder de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, todo cristiano tenemos que guardar esa conexión, porque a veces nosotros queremos, hermanos, vivir una vida llena del Espíritu Santo, pero sin oración, sin comunión con Dios, sin comunión con la palabra, sin asistir a la iglesia, sin congregarnos, sin alabar, sin glorificar a Dios, sin servir al Señor. Es decir, vivir una vida desconectada de Dios, pero queremos la unción del Espíritu. Y hermano, la unción del Espíritu Santo tiene
una relación directa con la comunión. Queremos tener unción, hay que buscar la comunión con Dios. Sin la comunión con Dios no hay unción. La unción del Espíritu Santo opera precisamente, hermanos, ahí donde hay búsqueda, donde hay un anhelo por la gloria de Dios, donde hay un anhelo por la presencia de Dios, donde hay un clamor del Espíritu suyo ahí dentro, hermano, que clama por la gloria de Dios en su vida. Cuando hay ese clamor, hermano, esa sed, esa hambre de Dios en su espíritu, es ahí donde el Espíritu de Dios se va a manifestar, hermano. La palabra poder aquí dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. La palabra poder es la palabra dunamis en el idioma griego. La palabra dunamis significa capacidad inherente. Es decir, cuando usted, hermano, busca la gloria y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que mora en su vida, porque usted ya le entregó su vida a Cristo y el Espíritu Santo mora en su corazón, le va a dar poder espiritual. Le va a dar, hermano, poder espiritual para que usted viva para Dios, viva para la gloria de Dios y viva para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Necesitamos el dunamis de Dios, que viene por el Espíritu Santo, la capacidad inherente, el poder inherente, en otras palabras, el poder que habita, que mora, que se genera en el interior, en el corazón, en el hombre espiritual. Ahí se genera el poder, la potencia del Espíritu Santo, con el cual podemos, amado hermano, deshacer las obras del diablo, desarticular, hermano, todo plan del enemigo contra su vida, contra su familia. Si usted es padre de familia, usted es el responsable de su familia. Somos los responsables de nuestra familia. El hombre es el responsable de su casa. El hombre, Dios lo puso como cabeza de su casa. Y como cristiano, usted es el primer defensor de su familia delante de Dios. Dios le va a pedir cuenta de sus hijos, de su esposa, en el día del Señor. Y los esposos necesitamos el dunamis de Dios para poder defender nuestro matrimonio, para no permitir que el diablo, hermano, ponga discordia, ponga división, ponga falta de amor en el matrimonio, que lleve a este matrimonio a la destrucción. El Señor quiere que en el corazón de nuestros hijos haya paz, haya comprensión de Dios, haya sabiduría de Dios, haya obediencia de Dios, haya bendición de Dios. Dios quiere que nuestros hogares sean hogares saludables, amén. Dios quiere que vivamos en salud espiritual, salud emocional, salud física, salud económica. Hermano, todo Dios lo quiere para usted y para mí. Pero el Señor, hermanos, lo hará a través de aquellos que buscan su gloria, aquellos que buscan su poder, aquellos que tienen hambre del dunamis de Dios, del espíritu, del poder de Dios en su vida, porque a ellos Dios los va a llenar de su gloria para que podamos cumplir con nuestra misión como cristianos. Fíjese qué interesante la palabra. Dice que el Señor comenzó su ministerio en Galilea. Ahora, ¿por qué comenzó el ministerio en Galilea? ¿Por qué no comenzó el Señor su ministerio allá en la parte sur, donde fue tentado en el desierto de Judea, ahí en el monte de la tentación? ¿Por qué tuvo que viajar desde la parte sur hasta la parte norte, donde estaba Galilea, donde el Señor comenzó su ministerio? Dice el versículo 16, en Nazaret, que era la ciudad donde él había crecido. Vea qué interesante, hermanos, porque si usted lee conmigo la versión que da Mateo sobre este mismo suceso, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y versículo 13, vea lo que dice la palabra del Señor. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum
que también está en la misma zona de Galilea. Ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, era la región al otro lado del río Jordán, ¿verdad? O que hoy sería, digamos, el territorio de Jordania, que está al otro lado del Jordán. Ahí estaba la región de Zabulón y de Neftalí. Y oiga bien lo que es el versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o sea, el inicio del ministerio de Cristo ya estaba profetizado. Como dijo el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esa palabra es importante, Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos pueblos que no descendían de Israel, o sea, los que no eran israelitas, los que no eran judíos. Todas las etnias o los pueblos o naciones, hermanos, que no eran del pueblo de Israel, estaban englobados en los gentiles. Ahora, quiere decir que Jesús decidió, hermanos, o el Padre en el plan de salvación decidió que el ministerio de su Hijo comenzara entre los gentiles. Ahora, qué importante esto, hermano, porque nos quiere decir Dios que siempre estuvo en el corazón de Dios, en su plan eterno de salvación, que todas las naciones tuviéramos la oportunidad de recibir el milagro de la salvación en Cristo Jesús. Que esto no estaba únicamente, hermanos, dispuesto para la nación de Israel, sino que Dios había lo incluyó a usted. Dele gloria a Dios por eso, porque te incluyó a ti, me incluyó a mí, incluyó a todo pueblo, toda etnia de la tierra, los incluyó el Señor para salvación. Amado hermano, y hay una característica también bien importante. En el versículo 16 dice: un pueblo asentado en tinieblas. Ahora, ¿por qué los pueblos gentiles son identificados acá como pueblos que estaban, hermanos, asentados en tinieblas? La tiniebla siempre habla del reino satánico. Ahí donde gobierna el diablo, ahí hay tinieblas, hermano. Ahí donde Dios mora hay luz, gloria al Señor. Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todos los hombres, dijo el Señor. Pero ahí donde hay oscuridad, ahí está reinando el diablo. Todo lo que se hace en mentira, todo lo que se hace a escondidas, todo lo que se hace en oculto, todo aquello que usted planifica en oculto o usando la mentira o el engaño, todo eso es parte de las tinieblas del enemigo. Ahora, ¿por qué la Biblia, hermanos, menciona o relaciona a Galilea de los gentiles como un pueblo asentado en tinieblas? Porque los pueblos gentiles tenían muchas costumbres religiosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Dios a Israel le dio claras indicaciones, le dio leyes, le dio dentro de las leyes también procedimientos para que en el templo adoraran su nombre. Todo lo que había en el templo, desde la tachuela más pequeña hasta el artículo más grande del templo, fue diseño divino. Amén. Todo lo que Israel, los sacerdotes hacían, hermano, en el templo, en el altar de Dios, en los sacrificios, en las ofrendas, todo lo que ellos hacían estaba de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, gloria al Señor. Todo tenía que ver, hermano, con la adoración única a ese Dios verdadero, que es el único Dios. Los demás dioses son inventos de los hombres, hermano. Son ideas preconcebidas, malintencionadas del hombre para desviar el corazón, hermanos, de las personas en las naciones.
No existe otro Dios fuera de Dios. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios que creó los cielos y la tierra. Los demás son demonios. Perdonen que sea tan así, hermano, tan directo. Todo ídolo, todo aquello que el hombre adora, que no es el verdadero Dios, detrás de ello hay demonios. Es una adoración demoníaca. El que adora ídolos, el que adora, hermano, a hombres, el que adora el fuego, el que adora el sol, el que adora la luna, el que adora cualquier otro ídolo, hermano, esa es una adoración diabólica. Entonces los gentiles prácticamente eran, hermanos, diríamos terreno fértil a causa de las costumbres con estos pueblos habían nacido. Porque estos pueblos sin el conocimiento del Dios de Israel, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, hablemos de los babilónicos, hablemos de los asirios, hablemos de todos estos pueblos, los caldeos, estos pueblos que habitaron antes, hermanos, en la época del nacimiento de Israel. Los cananeos eran idólatras, adoraban ídolos, adoraban a los demonios, adoraban dioses, por ejemplo, Astoret, que en el Nuevo Testamento vino a ser Diana. Era el mismo espíritu, el mismo demonio. Era un dios de la fertilidad, un dios que las mujeres buscaban para quedar embarazadas, adoraban y hacían ritos prácticamente de prostitución, con la idea de que ahí iba a haber fertilidad. Por ejemplo, el dios Moloch, que era un dios pagano. Ese demonio, fíjese, ese demonio pedía que las ofrendas fueran niños recién nacidos. Ese demonio se alimentaba, hermanos, de la adoración con carne de niños, con la vida de niños. Ahí a Moloch no se le podía presentar una ofrenda de un hombre adulto, una persona, sino que lo que este demonio demandaba era el sacrificio de niños. ¿Puede usted imaginarse? Si nos ponemos como padres, un niño recién nacido, un niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y se lo a entregar a ese demonio, hermano. Y la gente creía todo eso y lo practicaban. Hermano, todo esto definitivamente estaba en la parte cultural de los pueblos gentiles que no conocían a Dios. Y vea qué importante, porque Jesús, hermano, comenzó su ministerio en esa región de Galilea de los gentiles, en esa región donde había, dice la palabra, que el pueblo estaba asentado en las mismas tinieblas del infierno. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería demostrar que nada hay difícil para Él, gloria a Dios. Que toda persona, no importa cuál haya sido, hermano, su pecado o la manera como creció, lo que aprendió de sus padres, la cultura, hermano, demoníaca que pudo haber crecido en su corazón, hermano, Dios lo puede limpiar y Dios lo puede hacer nuevo. Dios puede renovar la vida, Dios puede cambiar, hermano, el poder de Dios. Dios puede hacer de su vida una vida nueva. Eso es efectivamente lo que significa el nuevo nacimiento. Hermano, el Señor cuando nos perdona, nos perdona. Cuando nos limpia, hermano. Y sabe una cosa maravillosa de Dios, que Dios no trae a memoria el pecado pasado que ya perdonó. Así que gloria a Dios por eso, porque si el Señor trajera a mi memoria mis pecados, hermano, estaría todo deprimido. Pero gracias a Dios que mis pecados el Señor los borró y no los trae a memoria más en nuestra vida. Esa es la bondad de Dios para con usted y para conmigo. Entonces Cristo Jesús, hermano, en la misma región de tinieblas, ahí comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, hermano.
Ahí donde hay maldad, ahí donde hay oscuridad, ahí donde hay esclavitud, ahí donde hay muerte, ahí donde hay aflicción, ahí donde hay ceguera, ahí donde hay sordera, ahí donde las personas no pueden operar a causa del poder de las tinieblas. Ahí vino Cristo, hermano, para demostrar que Jesucristo es el Todopoderoso. Aún el diablo está sujeto a Cristo, gloria al Señor, porque Él le dio un golpe mortal. Génesis 3:15. La descendencia de la mujer, que era la descendencia tipológicamente hablando de Israel, de donde vendría el Mesías a este mundo. Dios dice, la simiente, le dice a la serpiente, que es el diablo y sus demonios, pero la profecía dice, la simiente de la mujer te dará un golpe mortal en tu cabeza. Le dijo Dios al diablo allá en el huerto del Edén. Ahora, esa profecía se cumplió en la persona de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, dice la Biblia que triunfó sobre los poderes de las tinieblas. ¿Y saben dónde exhibió públicamente la victoria sobre las tinieblas? En la cruz del Calvario. Cuando Él fue levantado en la cruz del Calvario, cuando Él expiró, cuando Él entregó el último hálito de su vida, amado hermano, ahí el Señor quebrantó los poderes de las tinieblas. Cuando Cristo se levantó entre los muertos, amado hermano, se certificó esa obra que Él ya había ejecutado en la cruz del Calvario. Y ahora con su muerte, con su resurrección, se certifica, hermano, el poder de Dios sobre todas las tinieblas de la tierra. Por eso es que Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles. Dios nos ama a todos. No importa de qué familia vengamos. No importa cuáles fueron las costumbres religiosas que nuestros padres tenían en aquel momento, que no conocían al Señor. Probablemente por la misma enseñanza de la familia, de los padres. Algunos acá adoraron ídolos. Algunos acá cometimos algún tipo de pecado que desagrada a Dios. Pero a través de la gracia de Cristo, cuando usted y yo nos aferramos a la misericordia y gracia de Cristo, cuando usted y yo clamamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida, amado hermano, ahí es donde las tinieblas que antes gobernaban nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones son anulados por el poder de Dios. Es ahí donde el cristiano, donde el Hijo de Dios, hermano, se levanta con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, ha quebrantado ese poder de las tinieblas. De tal manera, mire qué interesante, porque en este pasaje de la Escritura de Lucas capítulo 4, dice, después de que Dios revela esta verdad maravillosa, de la razón por qué Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles. Vean la obra del Espíritu, hermanos, la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en todas las generaciones, incluyendo nuestra generación. En el versículo 18, vamos a ver cuáles son las obras de Dios. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Primero, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres no se refiere a la pobreza física, como en algunos en la historia tomaron este versículo para hablar de los pobres en el sentido, digamos, de los pueblos, pobreza económica. Pero aquí no está hablando el Señor de la pobreza económica,
sino que está hablando de la pobreza espiritual, de aquellos que están viviendo sin Dios, sin esperanza, de aquellos que están perdidos en su camino, aquellos que van descendiendo, hermanos, a las profundidades del infierno a causa de no conocer la gracia de Dios. Entonces el Señor Jesús, hermanos, la primera misión suya y mía y de la iglesia es que nosotros comuniquemos la buena noticia de salvación a aquellos que están lejos de Cristo, porque Él también los quiere traer a Él, hermano. Nosotros no somos exclusivos. Dios tiene a toda persona, toda alma candidata para venir a sus caminos. Toda persona, hermanos, que quiera recibir la salvación está abierta. La oportunidad está abierta. La puerta todavía está abierta. La bendición de Dios todavía, amado hermano, puede o está disponible. Entonces, las buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son aquellas personas que en su vida han tenido una experiencia que ha marcado sus vidas, una experiencia negativa, una experiencia destructiva, ya sea a nivel de su mente, de sus pensamientos, de su razonamiento, o sea a nivel de sus emociones. Hay personas que fueron golpeadas en algún momento de la vida, y cuando me refiero a ser golpeado, no tanto en lo físico, sino en lo emocional. Por ejemplo, un rechazo. Cuando usted, bueno, como un ejemplo, pero yo sé que usted no lo va a hacer. Cuando una persona rechaza a otro, cuando un cónyuge rechaza a su igual, cuando un padre rechaza a un hijo, cuando un hijo rechaza a su padre, cuando un hermano rechaza a su propia sangre, a su propio hermano. Amado hermano, ahí se produce un quebranto de corazón. Y como todos los seres humanos somos diferentes el uno al otro, hay diferentes formas como cada persona enfrenta este tipo de situaciones en su vida, y algunos mayor que otros, su corazón es quebrantado. Hermano, este país está lleno de corazones quebrantados. Está lleno de corazones quebrantados, de mujeres que tienen corazón quebrantado, de hijos que tienen corazón quebrantado, de padres que tienen un corazón quebrantado a causa, hermano, estas cosas vienen del enemigo. No crea usted que las cosas que le hieren, que las cosas que le quebrantan, las cosas que le destruyen, son obra de Dios, son obra del diablo. Y el diablo utiliza, hermanos, ciertos medios sutiles para poder dañar, para poder destruir la vida de una persona. Pero sabe, amado hermano, hay esperanza, hay buenas noticias para usted y para mí, porque la Biblia dice que Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, vino para sanar a los quebrantados de corazón. Si usted por alguna razón el enemigo lo dañó en sus emociones, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su vida, amado hermano, Cristo ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si usted fue engañado, si usted fue, hermano, rechazado, si usted fue desilusionado por alguien, una persona cercana a quien usted esperó mucho y le pagó con una moneda que no era la que usted esperaba, y su corazón fue afectado, sea usted mamá, su hijo la ha rechazado, su hijo la ha ofendido y su corazón está quebrantado. Quiero decirle que Cristo Jesús es el que sana el corazón de los quebrantados. No importa cuál razón sea o la experiencia que usted haya vivido, Cristo tiene el poder para sanar su corazón. Él sana, hermanos, aquellos corazones que espiritualmente hablando sangran,
porque hay heridas que han quedado allí. Hay corazones que están rotos, corazones que el enemigo en algún momento, hermanos, tuvo la oportunidad de romper, de quebrantar, pero Cristo Jesús ha venido para sanar el corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que son, y esto lo mencionamos en el culto de la semana anterior, personas que son poseídas por los demonios, personas que tienen ataduras demoníacas en su vida, personas que están bajo la influencia, hermanos, de los demonios. Eso es lo que dice la Biblia, que aquí, mire, en la esfera, dice, en la esfera celestial hay huestes de maldad. O sea, no las podemos ver porque pertenecen a otra dimensión, lo que se conoce como la dimensión del espíritu, la dimensión espiritual. Por ejemplo, la dimensión espiritual es la dimensión angelical. No podemos ver a los ángeles, pero probablemente hayan algunos aquí. Porque así dice la Biblia, que los ángeles son ministradores de Dios a favor de los escogidos. Gloria a Dios. Si ustedes son un escogido de Dios, los ángeles de Dios, hermanos, Dios los envía para defender a los escogidos de Dios, a pelear la buena batalla por su vida, a pelear contra los demonios que están tratando de destruir su vida. Hermanos, no lo vemos, pero Pablo dice que en las regiones espirituales, ahí es donde operan las huestes de maldad del enemigo. Amado hermano, pero mire lo que dice la Biblia, que Jesús vino para pregonar libertad al cautivo. Personas que vinieron a Jesús, algunos estaban endemoniados, como el caso que vimos hace unos días atrás, de este hombre que estaba mudo y ciego. O sea, no podía ver a causa de la operación de un demonio en él. No podía hablar, no era porque había nacido sin poder hablar, sino que no podía hablar a causa de la operación de un demonio en su vida. ¿Y quién puede ser feliz, hermano, cuando está viviendo bajo el tormento de un demonio? Nadie. Las personas cautivas en la amargura, cautivas en un vicio, cautivas en la inmoralidad sexual, cautivas, hermano, por las prácticas idolátricas, las prácticas diabólicas, la adoración, los ritos a las cosas demoníacas. Aquel que está, hermano, cautivo de la pornografía, por ejemplo. Aquel que está, hermano, cautivo de odio en su corazón. Aquel que está cautivo de ira incontrolable en su vida. Aquella mujer u hombre que está cautivado por los celos infernales, que no permiten que la persona realmente sea feliz y tenga seguridad en su cónyuge, porque los celos le mantienen en un cautiverio de amargura, de dolor, de desesperación. Pero le tengo buenas noticias, gloria a Dios, amado hermano, para aquel que está cautivado por la violencia, cautivado por el deseo de sangre, por el deseo de muerte, aquel que está cautivado por cualquier tipo de atadura. Dice la Biblia que Jesús vino a libertar a los cautivos, gloria al Señor. Cuando Cristo, amado hermano, opera, cuando el poder de la sangre de Cristo llega a su vida, ningún demonio puede quedarse ahí. Porque no hay demonio que pueda cohabitar con Cristo. Porque Cristo, hermano, es lo contrario. Su presencia es lo contrario a la presencia demoníaca. Entonces, hay libertad para el que está cautivo. Ahí dice, para dar vista a los ciegos. Me imagino que esto tiene que ver con las enfermedades físicas. Hay personas que tienen enfermedades, hermanos, crónicas en cualquier área del cuerpo, cualquier, digamos, órgano del cuerpo. Hay personas que están enfermas de cáncer, con tumores, personas que tienen problemas de diabetes,
personas que tienen problemas de artritis degenerativa. ¿Cuántas enfermedades hoy en día, hermanos, azotan la vida humana? Pero ve lo que dice la Biblia, que Él vino para dar vista a los ciegos, es decir, para sanar también a aquellos que están enfermos. ¿Cuántos creen que Dios los puede sanar? ¿Cuántos creen que por la llaga de Cristo fuimos sanados? Gloria a Dios. De toda dolencia, de toda enfermedad, usted y yo podemos ser libres en esta hora, hermanos, por el poder de Dios. Y sabe, todo esto, hermanos, es posible cuando la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia. Yo le pido que oremos para que esta iglesia, amado hermano, esta congregación sea una congregación que esté bajo la unción del Espíritu. Que no vengamos para hacer cultos sin gloria, cultos sin la presencia del Espíritu Santo. Que no son reuniones, hermano, para vernos el rostro cada uno una vez a la semana, sino que los cultos sean, hermanos, impregnados de la gloria de Dios, que usted pueda ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios la podemos ver, ¿sabe cómo? Cuando vemos los milagros que Dios hace, cuando vemos que el ciego es sanado, cuando vemos que el hogar es restaurado, cuando el matrimonio, hermano, que ya estaban vendidos a la destrucción, el Señor los rescata, los restaura, los bendice, les da nuevo amor, gloria al Señor. Cuando aquellos hijos que han estado en las drogas, han estado entregados a las cosas del mundo, el Señor, hermano, los trae a sus caminos y los hace nuevas criaturas, gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios viendo. Usted puede ver la gloria de Dios a través de los milagros que Dios hace. Y nos vamos a poder poner de pie para ver la gloria de Dios hoy en su vida. ¿Cuál es la necesidad que hay en su vida, hermano? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué es lo que está afectando su vida? Dios, hermanos, puede obrar un milagro este día. Dios lo puede liberar. Dios le puede liberar de los celos. Dios le puede liberar del alcohol. Dios le puede liberar de alguna atadura de inmoralidad sexual. Lo puede liberar del adulterio, lo puede liberar de la fornicación, de la homosexualidad, de cualquier tipo de atadura, hermano, espiritual, que esté trayendo tristeza, dolor, amargura y esclavitud a su vida. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es pedirle perdón al Señor Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados, porque le ofendemos con nuestros pecados. Y luego que le pidamos perdón por nuestros pecados y le confesemos al Señor, amado hermano, nuestros pecados, entonces usted dígale: Señor, ahora te pido que me des libertad, que rompas toda cadena, toda opresión del enemigo. Te pido que me des salud. Señor, lo que el diagnóstico reservado dice, que yo voy a morir con esta enfermedad porque es una enfermedad crónica. Señor amado, tú lo puedes cambiar ese diagnóstico. Tú puedes cambiar, Señor, porque nada es difícil para Dios. Y hermano, Dios lo va a hacer, porque para el que cree, todo le es posible. Vamos a hacer una oración pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y luego voy a invitar acá, que venga aquí al frente rápidamente, porque el tiempo nos ha avanzado. Si usted tiene, por supuesto que no le vamos a preguntar cuál es su problema, pero usted sabe, usted lo conoce en su corazón. Y usted quiere decirle un hasta aquí. Señor, ya no puedo vivir con esto. Ya no. Me ha robado el gozo, me ha robado la paz. Me ha robado, Señor, mi familia, me ha robado todo. Hermanos, es un llamado de Dios para su vida, porque Dios quiere tocarlo, Dios quiere obrar, Dios quiere liberarlo, Dios quiere bendecirlo, si usted le da ese espacio a Dios en su corazón. Oremos todos, dígale: Padre, oremos todos en voz alta: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti
para pedirte perdón por todos mis pecados. Te he ofendido, mi Padre. He dañado tu corazón a través de mis pecados. Pero este día, Señor Jesucristo, creo que tú llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados, toda maldición que pesaba sobre mi vida. Tú la quebrantaste en la cruz del Calvario, Señor. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies con tu sangre poderosa. Límpiame, Señor, de toda maldad. Dame un nuevo corazón. Un corazón que te alabe. Un corazón que crea. Un corazón que espere en ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo ahora me limpia de todo mal, de todo pecado. La sangre de Jesucristo me santifica para vivir para ti, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por la restauración de mi vida. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele gracias a Cristo, porque Él nos perdona.